Bien, pues continuamos con el video número 14. Nos quedamos en nota pedal. Y bueno, vamos a ver, dice, es característica de las fugas y consiste en una sola nota grave que se mantiene durante un tiempo. Johann Sebastian Bach, uno de los más grandes compositores, escribió muchas fugas. El clavecimiento temperado con 48 fugas y el arte de la fuga con 20 fugas. Diferencia entre canon y fuga, dice canon, repeticiones sistemáticas y la fuga, imitación en todas las variedades posibles. Y bueno, ¿cuáles son las imitaciones que tenemos? Bueno, hace un rato vimos que el canon es repetición sistemática, es decir, exactamente lo que está diciendo una lo hacen las demás. Mientras que en la fuga, pues nos hablan de imitación en variedades, en todas las variedades posibles. Y bueno, aquí nos ponen las imitaciones posibles. Dice que por aumentación, dice aumenta la duración del tiempo. Disminución, disminuye el tiempo. Inverso, sube y baja de manera contraria. ¿Sí? Mientras una nota baja, la otra sube. De cangrejo dice un tema se le modifica de derecha a izquierda. Y pues nada más, ok. Entonces, bueno, ya tenemos acá esto de aquí. Ya tenemos lo de canon, lo de fuga. Y bueno, vamos a ver. Por desarrollo, dice repeticiones por desarrollo. Obras cíclicas. La forma cíclica es una técnica de construcción musical mediante la cual se utiliza un tema melódico o material temático como elemento unificador de varias secciones o movimientos de una composición musical. Entre estos tipos de repeticiones por desarrollo tenemos la sonata. Dice la sonata es la forma base en la repetición y de ella se basan gran variedad de géneros musicales como el concierto, sinfonía, cuartetos, quintetos, entre otros. Luego tenemos lo que es la suite. Dice originalmente era una serie de danzas, música para bailar, escrita en forma binaria, que ya sabemos que es A-B, en la cual en la actualidad tiene como fundamento la unión de varios movimientos y las partes que la conforman tienen una estructura determinada. También tenemos el concierto grosso, dice escrito para un grupo de instrumentos solistas y una orquesta o grupo orquestal. En el siglo XVII estaba constituido por tres movimientos, rápido, lento y rápido. Luego tenemos formas libres, dice no tienen ninguna estructura determinada, sin embargo tienen coherencia y fluidez. Composiciones de forma libre tenemos lo que es el preludio. Dice este término se aplica a cualquier composición que no tenga un esquema fijo y tiene un carácter introductorio, generalmente precedía una fuga. Tenemos a Frédéric Chopin. Dice en el siglo XIX escribió maravillosos preludios que no precedían a ninguna composición. Luego tenemos lo que son los importunos, composición de carácter espontáneo, nocturnos, composiciones de carácter lírico y melancólico. Tenemos estudios, composiciones centradas en vencer una dificultad. Tenemos aria, pieza vocal que aparece en una oratoria o cantata, que también se manejan algunos de estos términos, también se manejan en la siguiente unidad, entonces bueno, lo checamos más adelante a fondo. Luego tenemos fantasía, obra de carácter variado y exuberante. Tenemos poemas sinfónicos, composiciones que se bajan en un pasaje literario, poema o leyenda. Y nada más, bueno, vamos a ver este lado. Bien, aquí nos hablaban de sonata y algunas otras formas de otras formas musicales por desarrollo. Entonces, bueno, aquí, aunque las vimos como muy rápido, aquí ya aparece un poquito más explicadas. Entonces vamos a ir con lo que es la sonata. Dice, la sonata, como ya se mencionó, es una forma basada por excelencia en la repetición por desarrollo. Además, se puede considerar como la forma predilecta de los compositores del siglo XVIII. En el siglo XVI se utilizaba este término para diferenciar la música vocal o cantata de la música instrumental, que sería sonata. Entonces, de manera rápida, de manera fácil, podríamos decir que una sonata, pues es música instrumental que no lleva voz. Dice, después el término sonata empezó a aplicarse a dos tipos de composiciones diferentes, sonata de cámara y sonata de iglesia. Entonces, bueno, ¿cuál es cada una? Bueno, la sonata de cámara dice que es una serie de danzas parecidas a una suite. Entonces, al ser una danza, pues tiene pues un carácter bailable. Y la sonata de iglesia o chiesa
perdieron su carácter de música danzable para convertirse en una serie de movimientos en relación extramusical, que se ordenaban de esta manera: introducción lenta, movimientos rápidos, movimiento lento expresivo y movimiento rápido. Se considera a Emanuel Bach como padre de la sonata. Bueno, aquí Emanuel Bach es el hijo de Johann Sebastian Bach, y bueno, dice que se le considera el padre de la sonata, ya que gracias a él esta forma musical adquirió su estructura actual. Las obras basadas en la estructura para sonata reciben el siguiente nombre de acuerdo al carácter que se menciona, las características que mencionan. Entonces, sonata o sonatas dice que son composiciones para uno o dos instrumentos, y bueno, dependiendo para qué instrumento sea, pues se le va a nombrar, ¿no? Entonces, si es para piano, pues sonata para piano; si es para violín, pues va a ser sonata para violín, etcétera, etcétera. Y recordemos que dice que es para uno o dos instrumentos, entonces puede ser sonata para piano y violín. A las sonatas quedamos que básicamente es música instrumental. Entonces, bueno, aquí lo mencionaba, ¿no? Uno o dos instrumentos es sonata para piano, sonata para violín o para ambos instrumentos. Tríos, cuartetos y quintetos pues van a ser solamente música instrumental, pero pues van a ser para 3, 4 o 5. Entonces, si ya es para 3, ya no se le va a decir sonata, se va a decir trío; si es para 4 va a ser cuarteto; y si es para 5 instrumentos pues va a ser quinteto. Se le va a llamar sinfonía si es para una orquesta. Si es una sonata para orquesta, recordemos que una orquesta es muy grande, entonces va a ser una sinfonía. Luego tenemos conciertos, dice son sonatas para orquesta, para un grupo orquestal y un instrumento solista. Y por último tenemos lo que es la cadencia. Dice dentro de un concierto, dice hay una cadencia, es una característica del concierto donde solo interviene el solista. Entonces, en el concierto donde hay un grupo orquestal y hay un solista, pues va a haber algunas partes donde solo va a intervenir el solista, y ese le vamos a llamar cadencia. ¿Sí? Entonces, otra vez, sonata pues es música instrumental. Dice que tenemos sonatas de cámara, que van a ser bailables, van a ser danzas; sonatas de iglesia, que nos dicen que pues ya no van a perder ese carácter bailable. También nos hablan de que dependiendo de para cuántos instrumentos sea, pues va a recibir un nombre. Si es para uno o dos instrumentos, queremos que nada más es sonata y el instrumento; si es 3, 4, 5, trío, cuarteto, quinteto; si es para muchos instrumentos, entonces va a ser una sinfonía; para una orquesta, una sinfonía; y conciertos si lleva un solista además. Bien, entonces aquí básicamente hablamos de la sonata ya a fondo. Entonces, bueno, vamos a ver sonata como un todo. Dice como un todo, usualmente formada por 4 movimientos. Hay piezas que son muy grandes, entonces las dividían por movimientos, y cada movimiento pues digamos que sería como una canción. Entonces en este caso nos dicen que está formado por 4 movimientos. Y bueno, aquí lo tenemos: primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento y cuarto movimiento. Dice primer movimiento es vigoroso, rápido y alegro o alegre. Después tenemos uno sumamente expresivo, que su tempo pues va a ser andante o andagio, ¿sí? Algo lento. Después el tercer movimiento dice puede ser un minueto o un scherzo en forma ternaria. Minueto, que creamos que es una danza de origen francés, y un scherzo pues igual es una danza, nada más que es de origen italiano. Y por último tenemos el cuarto movimiento, que dice que es muy rápido o presto. El número de movimientos y el orden de estos puede variar. Entonces, bueno, no es una estructura fija, pero bueno. Vamos a ver, sonata como forma musical. Dice, como forma musical, el primer movimiento se le puede llamar sonata. Entonces, sonata como un todo abarca los 4 movimientos, y sonata como forma musical pues es el primer movimiento. Dice, tiene un esquema de forma ternaria ABA, donde tenemos en la primera parte exposición, luego tenemos desarrollo y reexposición. En la exposición dice que son 2 temas distintos: el primero dramático, activo, varonil, y el segundo pasivo, suave, femenino, y estos 2 temas se encuentran unidos por un puente musical. En el desarrollo dice es un espacio donde los compositores juegan con el material temático parecido a la exposición. Se hacen modulaciones en diferentes tonalidades para volver a la tonalidad original en la tercera parte, que sería la reexposición. Dice, se repite el tema de la exposición. Entonces, sonata como un todo, quedamos 4 movimientos. Sonata como forma musical, nada más es el primer movimiento, que consta de 3 partes.
Y bueno, checamos aquí el esquema de la sonata. Bueno, aquí está. Quedamos que son 4 movimientos. Quedamos que era allegro, andagio, un minueto, un scherzo, perdón. Y por último un allegro o presto. Aquí están las características que ya las mencionamos. Forma. Como forma quedamos que era el primer movimiento, se le conoce como sonata. Y quedamos que tenía una forma ternaria ABA. Y quedamos que tenía también entonces la exposición, reexposición y un desarrollo. Sí, exposición, desarrollo y reexposición. Bien, y acá terminamos con el compositor y el oyente. Dice el compositor: para el compositor escribir música es una actividad natural. Como grandes creadores se adelantaban a la capacidad del oyente. Por esta razón, la música que hoy nos parece familiar ha sido llamada en su tiempo como revolucionaria, incomprensible y hasta caótica. Este fue el caso de Beethoven, quien sorprendió a sus contemporáneos con su lenguaje dramático y continuas innovaciones. Y bueno, aquí se cuenta una historia que en unos conciertos, pues que por lo mismo de que era como muy novedosa su música en ese entonces, pues muchos como que lo criticaban y no apreciaban su música realmente, ¿no? Entonces en uno de sus conciertos se menciona que, pues cansado de estas críticas, bueno, que también Beethoven no tenía un muy buen humor que digamos, pero igual ya que hablemos de su vida vamos a hablar un poco más de esto, pero pues se menciona, ¿no? Que en unos conciertos ante la crítica él se levantó y le dijo que pues la música que estaba creando no era para ellos, no lo estaba haciendo para ellos, sino para las futuras generaciones o el público venidero, ¿sí? Entonces mencionando que pues iba como adelantado a la época. Luego tenemos el intérprete. Dice: la persona que recrea la obra es el punto de contacto entre el creador y el oyente. Para poder ser un buen intérprete se necesita inteligencia, capacidad, sensibilidad, imaginación y experiencia musical. ¿Sí? No se trata nada más de tocar por tocar. Bien, entonces con eso ya terminamos las formas musicales. Quedamos que simétricas, tenemos por variación, tenemos por tratamiento fugado, por desarrollo en simétricas quedamos que tenemos forma binaria, ternaria, teníamos los rondos y el scherzo, que también aquí ya lo mencionábamos. En cuanto a las de variación, quedamos que eran una misma línea musical, un mismo tema, y a se le iban haciendo variaciones. Por tratamiento fugado quedamos que los principales es el canon y la fuga. Y por desarrollo quedamos que son las sonatas principalmente. Y de las sonatas pues dedicamos acá un apartado especial para sonatas. Ya las vimos la sonata que es música instrumental. La vimos como un todo, como una forma musical que es el primer movimiento, esquema de la sonata, y el intérprete y el compositor. Entonces bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que es la ópera como género musical. Bien, entonces vamos a ver qué es la ópera. Dice: la ópera técnicamente se define como una obra musical para ser representada. Nació en pleno Renacimiento, cuando en Florencia, bueno, aquí básicamente nos dicen que pues era un grupo de personas que pues intentaban recrear la tragedia griega, pero no lo logran y crean una nueva forma musical, que en este caso pues es la ópera. Cada obra teatral puede ser un drama, comedia, tragedia, escrita para ser representada como combinaciones musicales. 1607 se estrenó Orfeo, una obra considerada como la primera ópera realmente auténtica, escrita por Claudio Monteverdi. En ella se narra la historia de Orfeo y su esposa Eurídice. Y recordemos que ya habíamos hablado un poco sobre Monteverdi. Quedamos que él fue el primero que puso la parte de que en una escritura musical, en una melodía, tenía que ir un instrumento en particular, que ya no podía ser cualquiera, cuando vimos lo de timbre y color sonoro. ¿Sí? Entonces, bueno, recordemos que fue en el año 1600. Aquí nos hablan de que también tuvo que ver en la ópera. Él estrenó la primera ópera, considerada como tal, como una ópera. Y bueno, también tenemos lo que es el recitativo. Dice: el recitativo fue diseñado para la declamación de episodios narrados en ópera y otros géneros afines como la cantata, ¿sí? Música cantata.
¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, nada más. Yo creo que aquí le vamos a dejar y continuamos en el siguiente video.